En la mañana o en la noche. Hay una cita con Dios. Un encuentro con la única persona que puede cambiar tu vida. Jesucristo. En Contacto. Adoración y ministración. En Contacto. Porque una oración hace la diferencia. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en este instante, en estos minutos, para que adoremos juntos a nuestro Dios, para que nos acerquemos confiadamente, como dice la Escritura, al trono de su gracia. Esto es En Contacto con Dios, un programa producido por el Ministerio Los del Camino para Camino Estéreo 91.6 FM. Soy el pastor Max Segura y le invito para que adoremos al Señor en este tiempo. En estos minutos que se desarrollan a continuación, donde quiera que usted esté, si está comenzando su jornada o ya la ha concluido y está en ese tiempo de reposo, en ese tiempo propicio para escuchar la palabra del Señor. Que usted pueda venir hoy dispuesto, pero alejado, o con el anhelo de alejarse de toda carga. Querido amigo, nos cargamos tan fácilmente con situaciones en nuestro diario andar, con situaciones en nuestra vida, con acontecimientos, actividades que tenemos pendientes o que debemos desarrollar. Que la paz del Espíritu Santo repose en su vida en estos minutos, en estos momentos, y podamos adorarle. ¿Cuánto necesitamos este tiempo? Que podamos escuchar su voz a través de la adoración, de la palabra, puesto que escuchamos tantas voces en el día, entre ellas muchas voces contrarias a la palabra, contrarias a lo que Dios ha dicho de ti, ha dicho de tu vida, ha dicho acerca del propósito que tiene contigo. Y solamente es en esta presencia, estimado amigo, donde podemos gozarnos, donde podemos encontrar plenitud. No sé si usted puede sentir lo mismo que yo siento en este instante, y es que es un tiempo de refrigerio para mi propia vida, muy diferente a todo lo que realizamos en la jornada. Un tiempo para adorar, para meditar en Él. Que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros hambre por su palabra, un hambre incesante, algo que de su interior usted lo esté necesitando ahora, con esa certeza que se debe tener, entendiendo que la palabra es lo más importante para nosotros, anhelando entrar en su presencia y encontrar comunión, y que su Espíritu Santo ministre a nuestra propia vida, y que a través de su palabra que nos limpia, que nos instruye, nosotros podamos crecer y amar la santidad. Santidad que ya no se proclama en el mundo, santidad que no se proclama en los medios de comunicación, santidad que quizás no se proclama ni siquiera en tu círculo relacional, porque es en la presencia del Señor donde podemos encontrar esa plenitud,
de santidad. Por eso, que surja este anhelo, estimado amigo, hoy. El anhelo de querer conocer más al Señor. El anhelo de querer profundizar más en su palabra. Hay un océano tan grande de conocimiento de la palabra que tú y yo necesitamos. Que podamos sumergirnos en ese océano y crecer de una manera especial en el Señor. Y que podamos llegar, como dice la palabra, a la estatura de Cristo. Iniciamos en contacto con Dios. Adore al Señor y exáltele en este instante. Bienvenidos. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah. Estimado amigo, Él es nuestro Yeshua. Él es nuestro Dios. Y en Él nos gozamos nosotros. Y nos aferramos de su mano, anhelando todos los días tener una vida en el Espíritu, trabajando para el Espíritu, creciendo en el Espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, si usted lo lee, usted encontrará que los primeros 27 versículos de ese capítulo, el apóstol Pablo los dedica a enseñar acerca de la vida en el Espíritu, diciéndoles que para los que están en Cristo, el Señor, no existe una condenación.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y explica, haciendo un paralelo, lo que es vivir en la carne y cómo es vivir en el Espíritu. Y explica esa ley del Espíritu de vida, es decir, la ley del Espíritu de Dios cuando habita en nosotros. Y la ley del Espíritu de vida que nos libra del pecado y de la muerte. Es decir, que el creyente genuino, verdadero, tiene al Espíritu Santo en su corazón, estimado amigo. Y cuando tiene al Espíritu Santo en su corazón, se convierte en una persona espiritual. Porque el Espíritu Santo que habita en ese corazón le sustentará y le ayudará en medio de su trasegar diario, en medio de nuestro andar diario, en medio de nuestra vida diaria. Porque diariamente tenemos que enfrentarnos a un mundo que está curtido de pecado, que tiene un código de pecado, que se mantiene bajo la ley del pecado. Y lo que antes parecía imposible para nosotros, es decir, mantenernos en santidad, ahora es posible por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso escribe Pablo y dice, es que lo que era imposible para la ley, porque la ley era débil, y débil a causa de la carne. Pero cuando el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, cuando vino el Señor Jesús y se hizo como uno de nosotros, enfrentando tentaciones y venciéndolas, empezó a vencer la ley del pecado que existía. Y dice esta Escritura que es para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta, estimado amigo, es una manifestación de su amor, y es una manifestación hacia los hijos de Dios. Por eso no somos de este mundo. Por eso, aunque vivimos en este mundo y desarrollamos una vida donde tienes que ir y venir realizando diferentes actividades en el mundo, el trabajo, el contacto con otras personas, diferentes labores, compartir con personas que no conocen de Cristo, ver cómo en el mundo la ley del pecado existe para deshacer al hombre y llevarlo a condenación. Eso lo vives tú y lo vivo yo todo el tiempo. Pero nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu, es decir, al Espíritu de Dios. Hay unas nuevas normas espirituales implantadas en nosotros que se desarrollaron cuando el Señor gestó ese nuevo nacimiento en nosotros, cuando vinimos a una regeneración. Pablo le decía a la iglesia en Roma, es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, que se desarrolló una mente nueva. El Señor, a través del Espíritu Santo, ha empezado a procesar nuestra mente. Y es el Espíritu de Dios el que pone en nosotros el anhelo de crecer espiritualmente. Es el Espíritu de Dios el que pone hambre espiritual. Es el Espíritu de Dios que hace que usted anhele este tiempo para adorar, para instruirnos juntos delante del Señor. Y Pablo les dice a los hermanos en Roma, es que cuando nos ocupamos de la carne, morimos.
El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas del Espíritu, es decir, cuando tu vida ha sido transformada y ahora lo primordial, lo número uno es la palabra de Dios antes que todas las cosas. Y cuando vives de esa manera, los hábitos fueron transformados. Hábitos dañinos, pecaminosos que antes teníamos, fueron sacados de nosotros por el poder del Espíritu Santo, que es el poder de vida, el poder transformador que se gesta en nosotros día a día. Mira, día a día, haz el balance de cómo va tu crecimiento espiritual. Por eso la vida cristiana, estimado amigo, estimado oyente, se vive cada día. Tú y yo vivimos cada día, un día a la vez. Un día a la vez. Esa es la ley del Espíritu en nosotros. Que se pueda desarrollar esa ley espiritual en nosotros. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y luego dice Pablo, es que los designios de la carne chocan contra los designios de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, las costumbres de la carne, las tendencias de la carne, las vivencias de la carne, las obras de la carne, como lo describe la carta a los Gálatas, capítulo 5, son enemistad contra Dios. Y no se pueden sujetar a ese código espiritual porque no pueden, porque no hay comunión entre la carne y el espíritu, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así como cuando unes el agua y el aceite, no se pueden unir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 8 del capítulo 8 de Romanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es una pregunta que debemos nosotros hacernos internamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos según la carne para agradar el mundo o vivimos de acuerdo al Espíritu para agradar a Dios? Pablo les recuerda y les dice, ustedes ya no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, serán de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vemos tanta información visual. Estamos en un mundo tan visual, tan globalizado, donde todo entra a través de la vista, los ojos. Las imágenes son ultra definidas en este tiempo. Y todo es visual, y usted se dará cuenta que las redes sociales, las plataformas digitales son muy visuales. La Biblia dice que el ojo nunca se cansa de ver. Pero cuando has entendido la obra del Espíritu Santo en tu vida, esa obra del Espíritu Santo se desarrolla en tu vida para crecimiento, para estar más cerca del Señor. Por eso los que vivimos según el Espíritu de Dios, no desarrollamos una vida espiritual visual. Es decir, no necesitamos ver algo muy sublime para entrar en la presencia de Dios, porque ya no nos movemos bajo esos códigos. Nos movemos ahora en la nueva vida en Cristo y lo que habita en nuestro corazón y la nueva ley espiritual que hay en nuestro corazón, que es la ley del Espíritu. Y el Espíritu Santo, que se encarga, estimado amigo, de traerte vida, de traerte conocimiento. El Espíritu Santo que te alimenta, el Espíritu Santo que te guía, el Espíritu Santo que habita en tu corazón.
El Espíritu Santo que te renueva, te sustenta, que está allí para asistirnos, para ayudarnos. El Espíritu Santo que nos transforma a través de su palabra. Por eso la palabra la entendemos ahora. Por eso la palabra se desarrolla en nosotros y nosotros podemos crecer en la palabra, comprender la palabra, renovarnos en su palabra. Podemos crecer, podemos desarrollar nuestra vida. Esa es la presencia de Dios en nosotros, la que se desarrolla día a día en nuestra vida. Adoremos al Señor en esta mañana en contacto con Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
Solamente Él, estimado amigo, solamente Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Y ese espíritu de vida que está en nosotros tiene que seguir trabajando en nosotros. Pero nosotros, estimado amigo, todos los días debemos trabajar para el espíritu, sembrar para el espíritu. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el espíritu. Pablo le escribía a la iglesia en Roma diciendo: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Les estaba diciendo, es tiempo de tener una vida espiritual. Les estaba diciendo, ya hemos sembrado tanto a la carne, durante tantos años pecando, durante tantos años alejados de la vida de Dios. Pero ahora conocemos de Cristo. El Señor nos ha guardado, nos ha ayudado, ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces la palabra habita en nosotros? Y dice la Escritura que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y vivificará nuestro cuerpo por su espíritu que mora en nosotros. Así que comprueba que el Espíritu Santo mora en tu vida. Compruébalo tú mismo. Y algunos pueden decir, pastor, ¿cómo lo compruebo? Es decir, lo comprobarás cuando tu espíritu te exigirá las normas del espíritu, cuando anhelas buscar la presencia de Dios. Lo comprobarás en el anhelo de la búsqueda del Señor, lo comprobarás en el anhelo de santidad diario, lo comprobarás porque ahora el mundo ya no te interesa. Lo comprobarás porque empezarás a sentir repulsión por el pecado. La vida que antes te parecía agradable, la vida que antes te parecía llamativa, las sensaciones seculares, mundanas, carnales, que antes te satisfacían la carne, ya no llegan a agradarte. Porque algo dentro de ti lo rechaza y ese algo no es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, que rechaza la vida antigua que llevabas y que empieza a despertarse en un nuevo anhelo, en el anhelo de buscar al Señor. Se verá reflejado en el anhelo que tienes de ir a la iglesia. Se verá reflejado en el anhelo que se desarrolla en ti por conocer la verdad. No una doctrina errada, no una mezcla de enseñanzas que aún tomando la Escritura no están bien, sino que tu espíritu entenderá y te dará testimonio acerca de la verdad. Lo comprobarás cuando venga la revelación del Espíritu de Dios a tu vida y empieces a entender con mucha más fuerza y con mucha más afluencia la palabra de Dios. Lo comprobarás cuando no puedas estar un día sin orar. Lo comprobarás cuando surja en ti el anhelo y el deseo de un arrepentimiento continuo. Lo comprobarás cuando la santidad en tu vida es progresiva y avanza cada día. Lo comprobarás cuando anhelas santificarte realmente. Lo comprobarás cuando el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón y habita allí empiece a revelarte situaciones aún de tu vida pasada, de tu vida presente, que tienen que ser ajustadas ahora a la norma, al nuevo código de vida que habita en tu corazón. Cuando eso ocurra, y si está ocurriendo, dale la gloria a Dios,
porque tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y porque estarás llevando una vida en el Espíritu. Nosotros somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne, sino que somos deudores del Señor porque vivimos conforme al Espíritu. Y les decía Pablo, es que si viven conforme a la carne, ustedes van a morir. Pero si viven por el Espíritu, van a hacer morir las obras de la carne y entonces vivirán. Mira lo que dice. Analiza esa última parte del verso 13 del capítulo 8. Mas si por el Espíritu, y ese Espíritu está con E mayúscula, o sea que está hablando del Espíritu de Dios. Si por el Espíritu de Dios ustedes hacen morir las obras de la carne, es decir, que se despierta ese anhelo de crucificar la carne. Y en ese nuevo anhelo, en ese nuevo código de vida, aún tendrás que quizás alejarte de amistades que antes no te edificaban, de conversaciones que antes no glorificaban a Dios, de cosas que veías o escuchabas que ya no glorifican a Dios. Eso se dará en tu vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira cómo lo pone tan en claro el apóstol Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si hay alguno que no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Les recuerda el apóstol Pablo, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando venimos y se gesta en nosotros el nuevo nacimiento, el Señor nos adopta, Dios nos adopta, somos hechos hijos de Dios, y en nuestro interior, nuestro espíritu clama, Abba, Padre, que significa Padre mío, es decir, anhelando la palabra del Señor, anhelando la transformación del Señor. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El propio Espíritu de Dios te hará tener una sensación y una seguridad y una certeza, más que sensación, una certeza, porque la sensación es muy emocional, pero la certeza es verídica. Entonces te dará una certeza de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra de Dios está aquí clara, plasmada, que hay una vida nueva para buscarla, que podemos buscar la presencia del Señor, que podemos buscar su infinito amor, que podemos rendirnos delante del Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué no le dices con tus palabras hoy, Señor, yo quiero vivir ese código de vida, yo quiero vivir esa nueva vida, esa vida que puedo leer en la Escritura, yo quiero tenerla en mí? Por eso el Señor Jesús afirmaba que aquel que le conociera a Él iba a fluir de su interior un río de agua de vida. La nueva vida espiritual, la nueva vida en Cristo, la vida que se desarrolla cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Adoremos al Señor, levantemos nuestras manos y deleitémonos hoy. Y
digamos al Señor, pon ese anhelo en mi vida de buscarte y de buscar la santidad todo el tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey, mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien cree? No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. ¿Sabes? Más grande que el gran yo soy. ¿Sabes, verdad? No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo Su poder transforma todo. Cierra la boca de los acusados. Ese es el poder transformador en nosotros, estimado amigo, en el cual creemos. El nuevo código de vida del Espíritu de Dios que ha sido implantado en ti, no por nuestras obras,
sino por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, para que seamos herederos y coherederos con Cristo. Y luego esta palabra dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y escribía Pablo a la iglesia en Roma diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estimado hermano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo de ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y mira lo que dice esta palabra. Estoy hablando, estimado amigo, del versículo 26. De igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Está finalizando el apóstol Pablo diciendo, tengan esperanza. Está diciendo Pablo, santifiquémonos. Está diciendo Pablo que aún la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción por causa del mismo pecado, y que así como la misma creación clama y gime por su redención, nuestro espíritu gime dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Tal vez habías pasado por aquí y no lo habías entendido, pero lo que está diciendo la Escritura y lo que escribe Pablo a la iglesia en Roma es: ahora que tienes una nueva vida en Cristo y ahora que el Espíritu Santo habita en tu corazón, el Espíritu Santo clama dentro de ti, ardientemente, deseando la presencia de Dios, inconteniblemente, deseando la santidad, deseando el crecimiento, deseando la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Querido amigo, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos preserva, pero clama dentro de nosotros para que un día esté el Señor con nosotros para siempre y le podamos ver, le podamos tocar, podamos habitar con Él por la eternidad. Por eso finaliza diciendo: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, cuando el Espíritu Santo habita en tu corazón, Él te guía aún en la manera en que debemos orar. ¡Qué especial! El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La vida espiritual que se desarrolla en tu vida es una vida incontenible, que se refleja en el anhelo de la santidad, en hambre de santidad, hambre por buscar el reino y la manifestación de su gloria. ¿Por qué no oramos juntos en este tiempo? Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por habitar en nosotros
Espíritu Santo, que venga ese temor reverente en nosotros para guardarnos, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, en nosotros, que anhelemos guardarnos de pecar, que anhelemos guardarnos en santidad, viviendo para ti, viviendo para la gloria tuya. Que crezca en nosotros ese anhelo. Padre, aquí estamos. Te damos gracias por cada oyente. Cada oyente que aún se comunica con nosotros, con peticiones. Señor, gracias por las familias. Señor, los reportes que llegan, Señor, gracias por la vida de Carlos allí en Valencia, en esta tierra española hermosa. Señor, bendice su vida, su hija, sus nietos, toda su familia. Te pido que los bendigas. Te pido que desarrolles en este hombre la nueva vida en Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo clamamos en esta hora. Que el anhelo de la palabra se desarrolle en él y en su familia. Se desarrolle en las familias que escuchan a esta hora este programa. Que se desarrolle el anhelo de crecimiento, de santidad, de las personas que escuchan en el último rincón del mundo donde se encuentran, pero que escuchan esta señal, no por nuestra virtud, sino por lo que tú estás haciendo en medio de cada uno de ellos. Señor, bendice la jornada de cada uno de ellos. Si está culminando, bendice su jornada. Permite que puedan reposar en ti. Si está iniciando la jornada de ellos, Padre, te pido que bendigas su vida, sus labores, sus actividades el día de hoy, y que ellos puedan crecer en ti, Señor, y que ellos puedan avanzar en ti en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para tu gloria, te lo pedimos para tu honra. Guárdales y ayúdales, por favor, en el nombre glorioso de Cristo, que hoy tu presencia esté con ellos, abundando en todo, para tu gloria y para tu honra, Jesús. Amén. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti. Llegamos al final de En Contacto con Dios. Santo lugar. La invitación es para que nuestros oyentes no se desconecten. Vamos a la pausa, pero viene el Café con Fe para gozarnos en el Señor y para recibir también palabra de parte de nuestro Dios. Soy el pastor Max Segura, me gozo mucho de acompañarle cada instante, cada vez que tenemos la oportunidad de estar en contacto con Dios. No se desconecte de nosotros, de la radio que trae vida. Cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor.
No te desconectes de nuestra radio. Nuestra radio. Una pausa y continuamos en la radio que trae vida. Vida. Este domingo, las puertas de la iglesia cristiana Los del Camino se abren para recibirte. Bienvenidos a la familia de Cristo. Ven con todos los tuyos. Este domingo, reunión familiar. A partir de las 11:30 de la mañana. Gentes de toda lengua, tribu y nación, proclamando las buenas nuevas de salvación para Santander, Cantabria y el mundo entero. Reunión familiar. Calle Ruiz Zorrilla, número 15, 11:30 de la mañana. Te esperamos. Naciste hermosa. Nosotros te embellecemos. Peluquería Bahía. Tintes, mechas, queratina. Tratamientos corporales para que luzcas muy bien. Sesiones de 30 minutos. Promociones de 5 y 10 sesiones. Peeling, tratamiento facial, depilación, masajes relajantes, pies y chazú. Magníficos descuentos. Calle Marqués de la Ermida, 44 Bajo. Solicita y aparta tu cita. 633-374-938. 617-982-528. Peluquería Bahía, con el toque de Dios. Esta es Camino Estéreo. Hola, amiga. Hola, corazón, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, quiero comprarme un nuevo armario. ¿Tienes idea dónde puedo comprarlo? Bueno, yo conozco 2 tiendas que están súper bien. Se llaman Tiendas El Rastro y venden cosas súper chulas a precio económico y de muy buena calidad. Bueno, venden cosas que no te imaginas, súper chulas. Mesas, sillones, bueno. ¡Qué guay, maja! ¿Cuándo podemos ir? Pues si deseas, vamos hoy mismo en la tarde. Vamos ya a las Tiendas Rastro en Santander. Un completo surtido en antigüedades y artículos vintage. Armarios, dormitorios, salons, colchones, sofás, cuadros decorativos, lámparas, vajillas, pequeños electrodomésticos, herramientas y el mejor surtido en artículos para el hogar. Tenemos las mejores promociones. Ven y compruébalo. Tiendas Rastro en Santander. Camilo Alonso Vega 26 y Nicolás Almerón 10. Desde la muy noble, siempre leal, decidida, siempre benéfica y excelentísima Santander. En la provincia de Cantabria. Transmite Camino Estéreo. 91.6 FM. Con una señal que surca los aires de Santander. Emitiendo salvación las 24 horas del día. Camino Estéreo. Camino Estéreo. 91.6 FM. Una estación de la Iglesia Evangélica Los del Camino. Camino Estéreo 91.6 FM. La radio que lleva vida. Un café con fe es presentado por Tiendas El Rastro en Santander. Visítenos en Camilo Alonso Vega, número 26 y en Nicolás Almerón, número 10. Al comenzar el día, al comenzar la jornada, un café con fe. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad, una nueva esperanza que alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo. Una palabra que transforma. Una palabra que renueva. Un café con fe. Bienvenidos. Otra oportunidad, una nueva esperanza que alumbra. Él es el viento que trae esa lluvia de paz que está renovando tu gozo. Bienvenidos al Café con Fe, que se inicia desde este instante. A todos los amigos que
están con nosotros en esta mañana aquí en Santander, desde donde emitimos la señal. Un gran abrazo, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les llene de gozo, de paz en esta jornada. Hoy en Santander, capital de la provincia de Cantabria, tendremos un día soleado con una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 14 grados centígrados. Así que será un día hermoso, será un día muy especial para seguir en la gracia maravillosa de nuestro Dios. El Café con Fe es presentado por las tiendas Rastro en Santander, 2 tiendas que están a su disposición para que usted pueda visitarnos. En Camilo Alonso Vega número 26 y en Nicolás Almerón 10, las 2 direcciones aquí en la ciudad de Santander. Que el Señor bendiga su vida. Si va a ir a las tiendas Rastro, le invitamos a que solicite el descuento diciendo que es oyente de Camino Estéreo 91.6 y le darán un descuento especial para los oyentes que a esta hora están escuchando. Pues un abrazo a todos los que inician su labor, su jornada. El Señor renueve sus fuerzas, el Señor traiga gozo, el Señor traiga paz, el Señor traiga un tiempo de bendición para todos nuestros amigos oyentes que están conectados con nosotros. Un abrazo para todos los que a lo largo y ancho de España nos escuchan, pero también en otras ciudades. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas, la labor con los hijos, la labor en el hogar, la labor allí en el trabajo, donde lo están desarrollando en este momento, o el Señor bendiga el descanso para algunos que nos escuchan en otros lugares donde están ya descansando. Dios bendiga su jornada, Dios bendiga su descanso. El Café con Fe, como siempre, se inicia con música que exalta, que glorifica el nombre de nuestro Dios, y en un momento viene también la palabra del Señor para escucharla atentamente, porque es una palabra que nos edifica, que nos instruye. La palabra de Dios siempre nos hablará, cada día, si estamos atentos y si estamos anhelando que esa presencia maravillosa de Dios nos hable a cada instante. Vamos a ir con música, vamos a invitar a Cristín de Clario con esta canción que se llama Yahvé. Bienvenidos al Café con Fe en Camino Estéreo 91.6. Tómate un café con nosotros, un café con fe.
Las tiendas Rastro en Santander patrocinan Un Café con Fe. Con un completo surtido en artículos para el hogar. Visítenos. 2 tiendas Rastro en Santander. Camilo Alonso Vega 26 y Nicolás Salmerón 10. Las tiendas Rastro en Santander patrocinan Un Café con Fe. Un Café con Fe. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con la palabra en el Café con Fe, una palabra importante en esta jornada, en este día, mientras usted desarrolla su tarea, su labor. Que el Señor bendiga de una manera especial lo que usted realiza. Que el Señor bendiga de una manera especial lo que usted hace en su día a día. Le invitamos también a que esta palabra la encuentre en nuestro podcast. Está alojada en nuestra página, en nuestro portal en internet, y usted la puede revisar allí, la puede escuchar o la puede compartir. Vamos a hablar un poco acerca de congregarnos, acerca de las iglesias, acerca de lo que debe tener una congregación adecuada para que una persona se pueda congregar de una manera tranquila, para que una persona se pueda congregar y crecer espiritualmente. Porque uno de los propósitos, estimado amigo, estimado oyente, uno de los propósitos en el Señor es crecer espiritualmente. Siempre crecer espiritualmente. En los días en que se desarrolla nuestra vida actualmente, o en los días que vivimos, esa pregunta es cada vez más frecuente dentro del pueblo cristiano que quiere agradar a Dios y que quiere buscar al Señor. La Biblia dice que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia después de que el Señor Jesús asciende al cielo, la iglesia empieza a tomar un rumbo con normas, con una liturgia, el orden de lo que hacían para Dios. Y dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata y cuenta cómo se desarrolla la vida de los nuevos creyentes en el capítulo 5, en el verso 42, estimado amigo, estimado oyente, se habla de qué hacían ellos. Y dice el verso 42 del capítulo 5 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que realizaban en la iglesia primitiva. Entonces, en estos días en los que vivimos, encontramos a nuestro alrededor que hay muchos lugares, muchas iglesias. Si usted está en otras naciones, usted encontrará que allí en esas naciones o en la ciudad donde usted está encuentra iglesias. A veces hay tantas iglesias que parece que fuera como un mercado religioso, que está lleno de todo tipo de iglesias, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias tradicionales, iglesias liberales, iglesias reformadas, iglesias pentecostales, iglesias denominacionales, iglesias locales. Existe una gama de variedad y aún divisiones dentro del cristianismo que hacen que se geste esta pregunta, ¿no? En un asunto que es trascendental y que es bueno tocarlo. Es importante que las personas, que escuchan este programa, al buscar una iglesia en la ciudad donde usted se encuentre, puesto que nos escuchan desde muchos lugares, y ayer alguien me preguntaba acerca de una recomendación en cierta ciudad, y me preguntaba a través del WhatsApp de la emisora que le recomendara una iglesia, que qué ingredientes debería tener
una iglesia adecuada para él y para su familia? ¿Sabe que esa pregunta me agradó mucho y me sentí gozoso, puesto que estaba el anhelo de congregarse y de buscar una iglesia sana para el debido crecimiento de él como cabeza de hogar, como jefe de hogar, como varón, como esposo, para guiar a su familia a una iglesia especial. Entonces, primeramente uno tiene que invitar a que busquen en su ciudad una iglesia sana. Es necesario dejar como algunos principios que van a servir como de guía en el asunto de una persona que quiere buscar un lugar para congregarse. Por eso la escritura que acabamos de leer: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. O sea, uno podría decir con toda certeza que esa es una primera característica, y que es la principal y que es la más fundamental de todas. Las demás pueden derivar de esa. Es decir, que la enseñanza y la doctrina de una iglesia deben o reflejan el tipo de iglesia que es, ¿verdad? Una iglesia que tiene en poco la palabra del Señor y que tiene en poco su doctrina va a ser una iglesia superficial. Entonces uno puede dudar si es una iglesia del Señor Jesucristo. Es importante aclarar que, querido amigo, no solamente se debe conformar con preguntar si esa iglesia se considera de sana doctrina, porque usted escuchará muchas veces esos términos, ¿no? Pero ¿esa iglesia es de sana doctrina o no? Y es como una pregunta que todos se hacen. Yo también me estoy tomando mi café a esta hora, estimado amigo. Entonces es como una pregunta que siempre se hace. Pero no debemos conformarnos solamente con preguntar si es de sana doctrina o no. En realidad se debe ver, se debe examinar, se debe probar a profundidad si realmente esa iglesia de cristianos vive, crece, se desarrolla en torno a la palabra de Dios y a la doctrina del Señor Jesucristo. Una iglesia recomendable, estimado amigo, es esa iglesia cuyo motor, cuya guía, cuyo sostén es la palabra de Dios, y la palabra de Dios prima. Una iglesia donde sus ministros o donde sus pastores sean hombres de la palabra, donde sus reuniones tengan un enfoque bíblico siempre, donde las prácticas de la iglesia estén reveladas en las páginas de la Escritura, de la doctrina del Señor Jesucristo. Es importante que esa iglesia no esté interesada en lo relevante de la cultura actual, sino que se interesen por ser bíblicos. ¿A qué me refiero? Que a veces se cae en el error de querer hacer sentir muy bien a las personas que asisten, y eso está muy bien. Eso es excelente. Que la persona que asista se sienta cómoda, se sienta agradable. Pero no se tiene que caer en que nosotros queramos mezclarnos con la cultura, una cultura secular. Es decir, la iglesia del Señor no se interesa en la cultura actual, sino que se interesa por presentar un mensaje bíblico. Y esa cualidad debe ser tomada muy en serio en estos días. Porque a veces el altar del pragmatismo religioso se han sacrificado por otras cosas. Es decir, los principios bíblicos se sacrificaron y las personas a veces son atraídas a lugares por diferentes estrategias que no son bíblicas, que no son correctas, en el anhelo, a veces las iglesias caen en esto, en el anhelo de llevar el mensaje a muchas personas y que muchas personas sean atraídas a sus iglesias, a sus lugares de culto. Entonces se cae en lo que no proviene de Dios.
A veces hay lugares donde es más importante adecuar el edificio, el salón, las luces, la música, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Mensajes motivacionales, prácticas superficiales y todo eso. Y aunque parece muy atractivo, es atractivo, puede ser el ingrediente más claro de que no es una iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios no la conforman los ingredientes del lugar de templo. Es decir, puede existir un lugar muy moderno, con una tecnología de avanzada, pero si no es la palabra la que prima, pues sencillamente no ocurrirá nada. Paul Washer decía lo siguiente hace unos días cuando le escuchaba una conferencia, y él decía: no busquen una iglesia que sea la más cercana a su casa, busquen la iglesia más cercana a la Biblia. Y utilizaba esa frase, y es cierto. A veces no, vamos a asistir a la iglesia más cerca a mi casa, pero resulta que esa iglesia está alejada de la palabra del Señor, entonces no es la apropiada. Ahora, esa iglesia que usted va a ubicar tiene unos puntos buenos a considerar. Por ejemplo, los ministros de la iglesia. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, a su discípulo Timoteo, y le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto vas a encargar a hombres fieles, hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Definitivamente, para que una iglesia tenga esa característica, debe tener hombres bíblicos, pastores, ancianos, hombres de Dios capaces de enseñar, de instruir a los creyentes en la doctrina del Señor Jesús. A veces ese cristianismo ha como cambiado en nuestros días, y han cambiado como la imagen de los verdaderos siervos de Dios. A veces se piensa que un siervo de Dios debe ser un hombre próspero, y hay gente que mide y dice: voy a asistir a esa iglesia porque el pastor tiene un gran coche. Y se fijan en esto y resulta que no es así. Muchos piensan: no, debe ser un hombre próspero, o debe ser un hombre elocuente, o debe ser un hombre muy conocido, muy popular, muy carismático, que sea agradable. Y esa es una imagen errónea. Y esa imagen errónea ha dado cabida a que en muchos lugares hombres solapados conviertan lugares llamados iglesias en franquicias económicas, donde parece que el evangelio fuera un producto y donde las ovejas fueran como los clientes. O sea, guardémonos de los pastores lobos que han hecho del evangelio un comercio. Y ocurre porque muchas personas que no conocen de Cristo hablan así de los pastores. Miren, no se necesita mucho discernimiento, digámoslo de esa manera, cuando vemos que alguien utiliza la palabra para un fin específico y no el crecimiento espiritual. En otros lugares muchos llegan al ministerio sin preparación, en una emoción de un llamado y en esa emoción del llamado y con un tinte de fe inician una iglesia, pero no son capacitados. Y eso va a desembocar en una iglesia que es alimentada de una dieta nociva, de sueños, de visiones, de revelaciones, pero no de doctrina. Y esas prácticas convierten a las congregaciones en congregaciones que solo se van a mover por lo emocional, por la revelación, por lo pseudo ungido, es decir, algo que parece ungido pero que en realidad no es, algo muy guiado por lo emocional, mas no por el peso de la palabra. Y hay gente pues que cae en esto buscando un lugar donde congregarse. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza porque sus ministros, sus pastores son hombres de la palabra, son entrenados, son preparados para alimentar el rebaño con leche espiritual, con alimento sólido de doctrina de Dios.
Las iglesias son sostenidas por columnas espirituales. Es decir, hombres, mujeres que constituyen el liderazgo, que ayudan, que también deben tener conocimiento de la palabra, fidelidad, idoneidad para ayudar. Entonces busque una iglesia y una congregación donde el peso de la palabra siempre esté, donde lo que prime sea la palabra, sin importar el templo, si es bello, si no es bello. Bueno, gloria a Dios que haya un lugar adecuado, haya un lugar especial donde recibir la palabra de Dios. Eso será especial, eso es importante, pero lo más importante, estimado amigo, es que la palabra de Dios prime. Las reuniones, los cultos deben tener ingredientes especiales. La Biblia dice ahí en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, se debe analizar si las reuniones son tiempos específicos, significativos, constantes en la palabra, valiosos, donde la palabra y la doctrina sea expuesta. Porque se han ido cambiando esos, como el culto, como la reunión. Cada vez como que hay más lugares donde se busca que podamos ser, o que se pueda ser atractivo para el mundo y nos hagamos atractivos. Y resulta que nosotros, como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos ministros, no buscamos que seamos atractivos, sino que la palabra de Dios sea lo que prime en medio de la iglesia. Que el tiempo de la reunión sea un tiempo sagrado, santo. Que sea un tiempo equilibrado. Que sea un tiempo donde la palabra sea predicada con respeto, con un respeto reverente, porque se ha perdido ese respeto reverente. Nos referimos a que se hace cualquier cosa desde el púlpito. Entonces, como que hay una combinación entre lo litúrgico, lo bíblico, pero también lo que se celebra afuera. Entonces se hace, por ejemplo, cuando hay Día de Madre, se celebra desde el púlpito Día de Madre y se hace una celebración de Día de Madre y se pierde el servicio ese día, porque se convierte en lo más importante la celebración de acuerdo a lo cultural o de acuerdo a la fecha comercial. Y es ahí donde se cae en enseñanza vana. Entonces podemos decir que la iglesia no se puede convertir en un parque de diversiones o en el parque de diversión religiosa. No, es un tiempo para perseverar en los asuntos de peso de la palabra del Señor. Una iglesia que no puede soportar un mensaje de 40, 50 minutos o una hora de prédica. La verdad revela un grado de no querer saber nada. ¿Por qué? Estimado amigo, en el mundo en el que vivimos y la tendencia de la corriente de este mundo es que todo sea inmediato. Y si usted se da cuenta, todo es inmediato, porque es la rapidez de la vida. La vida gira con rapidez en nuestro entorno, en nuestra actualidad, pero no podemos hacer lo mismo en la iglesia. Se debe tomar el tiempo necesario para predicar de la palabra del Señor. En alguna ocasión fui a compartir la palabra en una congregación y me habían invitado, y cuando llegué al lugar para compartir la palabra, el pastor se me acercó y dijo: tiene 25 minutos. Y bueno, nos acoplamos al tiempo. Pero me refiero a que sí es bueno tener un tiempo, claro, y un orden en el tiempo. Pero nos referimos a que el tiempo de la palabra tiene que ser el tiempo más especial y al que más se le dedique dentro de la iglesia. Porque es la palabra. Y la palabra tiene que ser lo más importante dentro de un culto en una iglesia. Tenemos que revisar todo esto. Si buscamos de manera sincera al Señor Jesucristo, vamos a interesarnos en todo esto. No podemos convertirnos en personas livianas, superficiales,
secularizadas. No podemos buscar un lugar donde yo me sienta bien, donde tenga una buena silla. No, esos son aditamentos, o como se dice popularmente, son arandelas. Lo más importante es la palabra. La palabra. Entonces, si llegas a un lugar donde la palabra no prima y donde no se busque con un corazón sincero, no es el lugar. Un lugar donde usted se congregue va a determinar el tipo de vida cristiana que usted va a llevar. Mire, una iglesia bíblica que predica del Señor Jesucristo y que pastorea a las personas que asisten en torno a la verdad, va a ser una iglesia que tiene impacto en la vida de las personas, que tiene impacto en la sociedad. O sea que el consejo es: busque una iglesia bíblica. Quizás no es la iglesia bíblica no será la más grande de su ciudad, ni la más popular, ni la más conocida. Pero el Señor siempre tiene un remanente donde usted está, de personas que buscan al Señor con total sinceridad, donde exista la oración sincera, la oración constante, donde todo el material que se da o se imparte en la iglesia sea un material idóneo que le ayude a tener crecimiento espiritual y a que usted entienda que es una iglesia bíblica, donde se busque constantemente la voluntad de Dios, que usted pueda buscar un lugar donde predomine la palabra del Señor, donde se comparta buena palabra de Dios, donde haya leche espiritual, donde se practique lo que se enseña, donde cada creyente practica lo que lee. Como cristianos deberíamos nosotros ser unas Biblias andantes, que viven las verdades de la Biblia. La palabra no solamente es la guía de conocimiento, sino también es la guía para la obediencia al Señor. La lectura de la palabra del Señor produce que nosotros huyamos de los pecados y practiquemos los deberes que se ordenan en la Escritura, y una iglesia está para eso, para enseñarlos. El apóstol Pedro, en la primera carta que escribe en el capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Mire esa característica: crecer para salvación. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo ocurre? Pedro dice que cuando deseamos la leche espiritual de la palabra de Dios, de la misma manera, estimado amigo, que un recién nacido desea la leche materna, siempre que usted ha tenido un niño alrededor, usted encontrará que ellos desean leche, ¿verdad? Los bebés, y claman por leche y lloran cuando tienen hambre. Entonces es importante que ese creyente que asiste a esa iglesia tenga hambre de leche espiritual y que se le pueda suministrar leche sana, no adulterada o no mezclada con agua. Qué importante es que la palabra de Dios crezca, corra alrededor nuestro. Podamos nosotros buscar al Señor con todo el corazón, entendiendo que es importante el lugar donde asistimos y que sea un lugar de bendición, que sea un lugar de crecimiento, que sea un lugar donde la palabra del Señor abunde en todo, en toda actividad que se realice, y que la motivación número uno del lugar, la motivación número uno del Señor, o de la iglesia mejor, sea la Escritura, y que se anhele escudriñar la Escritura. Qué maravilloso es cuando la palabra de Dios es el centro de la iglesia. Qué maravilloso es cuando los pastores de la iglesia se desviven por la palabra del Señor y por enseñar buena palabra.
Entonces, cuando se enseña la buena palabra, cuando se enseña de la Escritura, cuando se enseña de la Biblia es un libro que el hombre natural no puede entender. Porque eso que se enseña en la palabra para el hombre natural es una locura. Porque está muerto, porque no tiene vida. Entonces no puede ver, no puede oír, no puede comprender las cosas de Dios. Es necesaria una intervención del Espíritu de Dios. Entonces por eso las iglesias correctas son las que predican de Cristo de manera correcta. Y la palabra de Cristo penetra en el corazón del hombre, no por un convencimiento humano. Entonces no busquemos una iglesia donde se convenza de manera humana, sino que prime la Escritura, que convence nuestra vida, que nos transforma, que nos habla directamente. Que el Señor sea poniendo el lugar y que el Señor haga crecer iglesias bíblicas donde usted se encuentre en diferentes ciudades, naciones. Que allí se reconozca la Biblia como la palabra de Dios. Que se diga que la palabra de Dios es inspirada. Que se diga que la palabra de Dios es inerrante. Que prime la Biblia antes que la ley de los pastores o la norma de los pastores o la palabra de los pastores, ancianos, líderes, el consejo directivo, como quiera que se llame. Que se entienda y se predique de la inerrancia de la palabra, es decir, que se enseñe que la Escritura no tiene errores. Que se enseñe que la palabra es la máxima autoridad de la iglesia y que es su única regla de fe y su única regla de práctica. Que se enseñe que la Escritura es infalible, es decir, que no falla, no puede fallar. Que se enseñe que la palabra de Dios es algo indispensable. Que se enseñe que la palabra de Dios es suficiente, porque contiene todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más sino la palabra. No necesitamos ni añadirle, ni quitarle. Que cada persona que asiste a esa iglesia esté enamorado de la Escritura. Que no hayan dudas teológicas, sino que se pueda desarrollar la palabra con poder. Que también sea, querido amigo y querido hermano, una iglesia donde se ore, donde se trabaja por la obra. Los reformadores utilizaban la expresión orando y trabajando. Esa expresión era muy conocida entre los hombres reformadores. Esa expresión fue utilizada, por ejemplo, por Calvino, que expresaba la necesidad de súplica por la acción iluminada o iluminadora, mejor, del Espíritu Santo. Suplicaba al Señor para que la obra del Espíritu Santo fuera importante dentro de la iglesia. O sea que otra característica de la iglesia es que la obra del Espíritu Santo sea importantísima. ¿A qué nos referimos? A que cuando se predica, el Espíritu Santo sea el que convence a la persona que va allí y no sea el convencimiento de la persona predicando. Siempre lo digo, como si estuviera vendiendo un producto. Porque nosotros no vendemos un producto que se llama Cristo ni cristianismo. Nosotros predicamos la verdad. Y la verdad creyendo que traerá libertad a nuestra vida. De eso se trata. De eso se trata. Entonces que haya ese anhelo por orar y trabajar. Que haya ese anhelo de que el Espíritu Santo sea el que ilumine a cada persona. Que conozcamos los principios para orar, para trabajar en la obra. Que en medio de esa búsqueda incansable del Señor, el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón y podamos pedir al Señor que nos ayude a entender lo espiritual, a entender la palabra, a entender la Biblia, a esforzarnos para Dios. Que no exista un desequilibrio. ¿A qué me refiero? Algunos ignoran el estudio diligente de la palabra.
entonces no lo hacen. Tiene que haber un equilibrio en el estudio de la Escritura. Me refiero a que así como debemos cumplir con diferentes tareas a lo largo del día, es importante cumplir con la palabra de Dios. Es importante alimentarnos. Tenemos que buscar un lugar, o que el Señor permita que usted busque un lugar donde el pensamiento individualista sea quitado. Porque en la actualidad hay, con todo lo que enseña la cultura o la corriente del mundo, hay como mucho individualismo. O sea, muchas personas son influenciadas por ese pensamiento individualista que se proclama ahora. Es el espíritu de esta era, de este tiempo. O sea, hay personas que piensan que solamente Dios está para ellos, pero no perciben que la fe de la cual hacen parte es una fe comunitaria, que es recibida, entendida, compartida por todos y es para todos. Cuando nosotros entendemos esto, nos volvemos más humildes porque la obra del Señor hace algo en nosotros. Entonces empezamos a percibir la necesidad que tenemos de otros hermanos para nuestro crecimiento. Entonces anhelamos venir a la iglesia también porque anhelamos estar en comunión con nuestros hermanos. Y ese es otro punto importante, que el lugar donde asistas sea un lugar donde haya vida de comunidad entre cristianos, que se amen en realidad, que no hayan envidias ni malentendidos, sino que el Señor reine y si acaso se presenta alguna diferencia se pueda arreglar en la presencia de Dios. Entonces a eso se refería, por ejemplo, Calvino cuando hablaba acerca de la oración y el trabajo. Es eso. O sea, hay tanto trabajo para realizar, pero debemos hacerlo con nuestra vida en santidad, con nuestra vida que prima en cuanto a lo único significativo que es el Señor. Cuando reconocemos todo esto, nosotros entendemos que es necesario que en esas iglesias podamos observar, podamos interpretar lo que hay, podamos relacionarnos y donde siempre la palabra sea aplicada. Que el Señor le ponga a usted en el lugar correcto, en el lugar correcto, en el lugar que Él quiere correcto para usted. Que cada iglesia pueda interpretar la Escritura, darle el sentido a la Escritura, el sentido con el que fue escrito o escrita la palabra. Entonces que cada vez que nosotros lleguemos a ese lugar o lleguemos a la iglesia, sintamos el anhelo de estar en la casa del Señor. Y que usted pueda crecer y que usted pueda ser útil a la obra. Busquemos, o si estás buscando una iglesia, busca una iglesia donde se anhele servir a la obra, donde se hable de esto. Es decir, donde se hable de la necesidad de servir en la obra. No solamente el lugar donde vas y recibes espiritualmente y luego te vas. No, porque la iglesia no es para esto. Que también es la postura de muchos creyentes y dicen, no, pastor, es que no me gustan las confianzas y tampoco tiene que ser de esa manera. Es decir, hay que buscar una iglesia donde se viva en comunidad, donde se viva en integración, porque nosotros como iglesia también dependemos los unos de los otros y el Señor quiere que en esa dependencia aprendamos a crecer unos con otros. Porque conviviendo y compartiendo unos con otros, estimado amigo, crecerá nuestro carácter. Seremos también inspirados por hermanos de parte del Señor. Es una bendición cuando nos integramos de esa manera. Por eso que usted en este día pueda decidir
que el mejor lugar para congregarse será un lugar donde la palabra prime y sea la ley. En el nombre maravilloso del Señor. Que el Señor te guíe, que el Señor te pueda llevar a los mejores pastos. Si tú estás asistiendo a un lugar e identificas que es un lugar como el que describimos, ¡qué bendición! Si tú estás en un lugar donde el lugar que describimos no es el lugar, ora al Señor. Y que el Señor mueva al pastor que ha puesto allí para querer agradar a Dios, para querer compartir de la palabra del Señor de una manera sana, como para Él, de una manera eficaz como para Él, como para el Señor, buscando siempre la rectitud de parte de nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que más iglesias cada día a nivel mundial crezcan en tu palabra. Señor, que crezcan las iglesias donde prima tu palabra, donde se enseña tu palabra, donde lo más importante, Señor, es tu palabra, donde lo más importante, Señor, será el crecimiento en tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra nos confronta, nos ayuda. Guía, por favor, a cada hermano, a cada vida, a buscar un lugar adecuado, a buscar un lugar donde se proclama tu nombre, a buscar un lugar donde lo más importante es la Escritura y es predicar de Cristo y a Cristo crucificado. Te lo pedimos hoy, creyendo en todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, creyendo que tú estás obrando de una manera especial en medio nuestro. Gracias por las personas que escuchan a través de la red, a través del podcast, a través de la radio, en la frecuencia. Señor, gracias, porque esta palabra es para ellos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Oh Señor, tú eres el Rey de esta casa y hoy proclamamos tu nombre. Llegamos al final del Café con Fe. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama La Casa de Dios, de la IBI, y la invitación para que no te desconectes de nuestra radio. Ya viene la palabra del Señor y la programación que tenemos para nuestros amigos de Camino Estéreo 91.6 FM, la radio que trae vida. No te desconectes de nuestra radio. Oh Señor, tú eres el Rey de esta casa y hoy proclamamos tu nombre. Cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos. Mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos,
Las tiendas Rastro en Santander patrocinan Un Café con Fe. Un Café con Fe. Con un completo surtido en artículos para el hogar. Visítenos. 2 tiendas Rastro en Santander. Camilo Alonso Vega 26 y Nicolás Salmerón 10. Las tiendas Rastro en Santander patrocinan Un Café con Fe. Un Café con Fe.